Entonces ahora vamos a tener una conversación sobre espacio público y gentrificación con cuatro personas. Son primero Natalia Consiglieri, que es magíster en estudios culturales y licenciada en Artes en Ciencias y Artes de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del grupo teatral Tránsito, Vías de Comunicación Escénica, y docente universitario interesado en temas asociados a la antropología de la ciudad, la sociología de la cultura y las artes escénicas aplicadas. Bueno, también Leonardo Brol, él viene de Brasil, es un artista social, arquitecto urbanista, músico, cofundador del colectivo de innovación social urbana Translab URB, del Instituto de Investigación en Innovación Social Translab de la Raíz Urbana, de la Red FAO y las Naciones Unidas sobre Resiliencia Alimentaria, y del Placemaking Brasil. Es integrante de las redes Placemaking Latinoamérica, CivicWise y el proyecto BR Cidades, Núcleo Porto Alegre. También va a presentar Mariana Alegre, que es máster en diseño de ciudades y ciencias sociales por la London School of Economics and Political Science y becaria Chevening. Actualmente es la directora del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, desde donde contribuyen a mejorar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los limeños y chalacos, y promueven la estrategia Ocupa tu Calle, que busca recuperar y generar más espacios públicos. También es profesora y coordinadora de gestión social de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por último, va a estar Pablo Fuentes, es arquitecto, magíster en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en alta gestión urbano-territorial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desempeñado principalmente en el sector público, en las áreas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, planificación regional e infraestructura pública. Actualmente es académico en la Universidad San Sebastián y en la Universidad del Desarrollo, presidente del Comité de Desarrollo Urbano y Territorial del Colegio de Arquitectos de Chile, co-creador del proyecto Plazas Públicas de Bolsillo y socio fundador de la Oficina de Arquitectura y Diseño Urbano Ciudad de Bolsillo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, sí, voy a empezar a hablar un poquito y luego hago una pregunta. Sí. Bueno, entonces, la mesa es sobre espacio público y gentrificación. Voy a tratar de hacer un poco de contexto sobre qué significa esto, qué es gentrificación. Es un término, es un concepto que empieza en realidad en ciudades del norte, especialmente en Inglaterra, y se trata de un proceso, es una introducción breve para los que no están familiarizados con el tema. Se trata de un proceso en el que áreas que han sido degradadas o que tienen poca inversión, han tenido poca inversión por un tiempo largo, en las que principalmente vive gente de clase trabajadora, empiezan a transformarse con la llegada de gente con más dinero. Gente de clase media, gente de clase alta empieza a vivir en esas zonas de formas distintas. Puede ser, por ejemplo, llegan artistas que buscan lugares baratos donde tener talleres. Esto genera cierta actividad que promueve la llegada de personas con más dinero y empiezan a desplazar a la gente que vivía ahí antes. Por supuesto, eso no necesariamente es orgánico, puede haber fuerzas atrás, sea el Estado directamente promoviendo esto, gobierno local, mercado inmobiliario, especulación, puede haber ciertas fuerzas que no vemos que están ocurriendo, pero lo que se ve en la superficie es gente con más dinero aplazando a gente con menos dinero, para poner en términos generales. O simple, digamos. Como les digo, es un término que empieza en el norte, principalmente en ciudades del norte, en el norte europeo y en Estados Unidos, y luego, quizás en los últimos 10 o 20 años, se empezó a hablar de este término también en Latinoamérica.
hay académicos que cuestionan que el término mismo gentrificación o el concepto pueda ser aplicado a Latinoamérica por ciertas características distintas que tienen las ciudades latinoamericanas a las europeas o a las norteamericanas, donde hay mucha investigación al respecto. Por ejemplo, hay gente que dice gente que rechaza el concepto de América Latina, dice que es un concepto impuesto desde el norte que no aplica porque puede ser porque no hay desplazamiento, en realidad puede ser porque en realidad la gente de clase media no quiere ir a vivir a barrios pobres, pero quizás eso no ocurre, no estoy diciendo que no sea, sino eso es lo que dice la gente que está, o puedes usar el concepto, por esos son los motivos. Otro motivo es que en realidad eso quizás sea más cierto, los centros, o sea, estos siempre generalmente ocurren, empiezan en zonas centrales de la ciudad. Y hay gente que dice que en realidad los centros en América Latina no sufrieron por el mismo proceso de población que sí sufrieron los centros en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces no hay centros despoblados o degradados que gentrificar. Puede ser también porque en realidad quizás otra crítica al concepto mismo que se gentrifica en América Latina es que en realidad no hay desplazamiento de población. Lo que hay quizás es que aparecen algunos negocios, pero no se profundiza un proceso de desplazamiento. Tiene que ver con que la clase media no va a vivir en estos barrios pobres. Bueno, entonces mi primera pregunta, bueno, y luego hay otros, hay unos que quizás sí acepten el término, pero generalmente calificándolo y tratando de adaptarlo a cómo ocurren estos procesos en América Latina. Quizás no ocurre de la misma forma, sino de otra forma. Y mi primera pregunta va por ese lado. Si a ustedes les parece que el concepto de gentrificación mismo puede aplicarse a América Latina, y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿de qué forma lo adaptamos para que sirva para entender a nuestras ciudades, a diferencia de las ciudades de la comunicación, yo coincido con que el término sí es útil para pensar las dinámicas que se están dando en América Latina, y creo que sí es importante entender bien qué estamos entendiendo por este significante gentrificación, ¿no? Entonces implica efectivamente la elitización de un espacio. Y personalmente coincido con los autores que consideran que esta elitización de espacio implica también la expulsión, ¿no?, de antiguos habitantes con menor renta, que quienes vienen a consumir en este espacio que tiene nuevos usos y nuevas particularidades. No necesariamente es para vivienda, puede ser un espacio que se vuelve un espacio comercial, ¿no? Aquí cerquita, aquí cito nomás, está la urbanización Santa Cruz, acá en Miraflores, que también ha pasado por un proceso está pasando por un proceso de gentrificación. Muchos tuburios céntricos que habían en la zona, muchos solares, están siendo propiedades en litigio y están dando lugar a nuevos negocios que tienen como principal ítem la gastronomía, ¿no? Entonces, otra particularidad que me parece interesante es cómo las industrias culturales, el arte, la gastronomía, asumen un rol activo también en estos procesos de gentrificación, y un rol ambivalente, porque por un lado, como lo hemos visto en el foro, el arte nos genera la posibilidad de generar vínculos con otros, pero también, en tanto se puede mercantilizar, puede generar la expulsión y dejar de lado a un otro, ¿no? En este caso a las personas con menor renta. En el caso de los países de Latinoamérica, yo creo que un elemento que deberíamos de estudiar más es cómo esta categoría de clase se intersecciona con otro tipo de categorías, ¿no?, como el tema racial, ¿no?, como el tema etario. O sea, sí creo que los procesos de gentrificación usualmente se estudian desde la categoría clase, pero es necesario también ver cómo los desencuentros culturales que se pueden generar a partir de la gentrificación o la gentrificación tienen que estudiarse también desde estas otras categorías que además generan muchos desencuentros en países como el nuestro, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias. Muy feliz por estar acá representando Brasil. Otros colegas de Brasil ahí están. Me sumo mucho con esa idea, con el tema de las industrias culturales en Porto Alegre.
tenemos casos que la gentrificación, como ya está pasando como el proceso, como ese enemigo invisible, como es responsable. Hay una característica muy fuerte en la gentrificación brasileña, que es la mano fuerte del Estado, muy pesada. Los más grandes desplazamientos han pasado por, como están en manos como el sector privado inmobiliario, con sectores de la administración pública, como algunas de las principales favelas o villas en Brasil han empezado por algunas ideas que, por ejemplo, Porto Alegre tiene esa usan como las industrias culturales, ahora están haciendo un tema muy así, malísimo en Porto Alegre, que es la construcción de todo un discurso de los distritos creativos y bueno, toda esa cosa de startups y tal, como suena muy bien, como está en las pelis, está en los periódicos. A todos les gusta la idea de no solo el arte, pero toda esa ola de la creatividad, la tecnología, pero ellos están como haciendo acciones muy fuertes, como mismo en barrios que no el centro, pero barrios consolidados, pero que están muy como bien como consolidados, pero trabajadores. Tenemos también un tema que algunos de esos barrios son consolidados y tienen como características como de las migraciones. Entonces en Porto Alegre tenemos barrios que son, a todos lo saben que son como la gente de distintos países de África y otros hermanos de Sudamérica que están ahí y no tienen esa fuerza política para conseguir luchar de alguna manera. Y nosotros estamos involucrados en ese tema, cómo empoderar a esas poblaciones locales de que sí tienen derecho en la ciudad y al mismo tiempo no estamos contra las industrias creativas, la cuestión de la tecnología y todo lo que puede aportar para el desarrollo, economía. Entonces, sí, me sumo a la idea que tenemos que poner más como tenso, más investigar más características interseccionales, no solo de cuestión de clases económicas. Hay otras fuerzas que están como haciendo ese desplazamientos, esa gentrificación, no solo a partir del punto de elitizar, también poner como características como tecnología, que nos parece muy bien en primer momento, pero se va malísimo. Gracias. Bueno, nosotros desde el primer foro teníamos la inquietud de tratar esos temas. De hecho, casi en algún momento tratamos de traer a un artista y a unos promotores de un proyecto en el puerto, en Callao, para justamente debatir en relación a eso, ¿no? Y si es que estaba o no generándose un proceso de gentrificación. El tema era bastante controversial, así que como era nuestra primera experiencia con el foro, dijimos, bueno, mejor no hay que meternos todavía en problemas que puedan ser un poco más complejos. Sin embargo, al cabo de un tiempo yo fui a la Escuela de Bellas Artes. De hecho mañana todos los talleres están siendo en el Centro Cultural de Bellas Artes y estábamos en una conversación con artistas, con chicos artistas y muchos de ellos estudiantes, ¿no? Y yo le pregunté si conocían la palabra gentrificación y habrán sido unas 25 personas que estaban en la sala y levantaron la mano unas 3 o 4 y mi reflexión con ellos fue en torno a que primero empiecen a conocer de qué va y sobre todo a que entiendan cuál es el rol de ellos como artistas en ese tipo de procesos, porque bien pueden ser utilizados sin darse cuenta. Entonces, al cabo de unos meses, yo publiqué una columna en el periódico en el que hacía referencia a ese proceso y le hablaba a los artistas, enfocándome principalmente en esa conversación que había tenido con estos chicos, que además se habían mostrado bastante interesados en saber y en evitar ser justamente instrumento. Y acababa diciendo algo así como: la próxima vez que te regalen un estudio, un atelier gratis en algún lugar, pues piénsalo bien, porque por algo es, no hay nada muy gratis, ¿no? Y bueno, mi cuñado es artista importante y se molestó mucho porque tenía un atelier en el puerto. Entonces generamos ahí un conflicto más, un poco un debate, una discusión más familiar, que luego fue muy resuelta rápidamente, pero ciertamente ellos, con toda razón, siendo artistas brillantes, importantes, muy esfuerzos en lo social, no podían entender ni reconocer que lo que estaba pasando ahí estaba haciendo un proceso de este tipo. A cabo de unos meses salió todo un escándalo, metieron preso al empresario que estaba promoviendo estas cosas por vínculos con el narcotráfico,
Así que, digamos que te lo dije, yo me lo guardé, pero muchos de esos artistas salieron del espacio en el que estaban, y el espacio igual está súper bonito, lo han recuperado, hay actividades, hay paseos, hay procesos, pero todo está igual restringido a 2 manzanas y te advierten las personas que sí están incluidas que no salgan de ahí, porque luego ya es peligroso, ¿no? Entonces, para mí ese proceso en particular era un proceso de gentrificación del libro de texto, ¿no? O sea, traemos artistas, compramos la zona, la mayoría deshabitados, es cierto, traemos artistas, ponemos un lugar chévere, una librería, una pizzería, comida vegetariana por aquí, totalmente hipster, invitamos artistas a que vayan allá, la gente empezaba a dudar porque era un poco lejos, pero igual estaba barato, estaba bonito, se activa con un programa cultural muy interesante, de verdad, muy chévere igual. ¿Y qué pasa con la gente? ¿No? Entonces había que esperar un poquito de tiempo para que retorne la inversión, y luego pues a esos artistas le dicen ya muchas gracias, dice da por servido, y ahora sí te cobro $3.000 la renta por tu atelier. En otros lados, como justamente Santa Cruz, y ayer tuvimos oportunidad de salir caminando con algunos colegas por la zona, y en otras zonas de repente incluso Barranco, ahora Surquillo, la fiesta va a ser en unas semanas. El proceso creo que no se ha dado de manera tan organizada. Y creo que en el municipio, por ejemplo, en el caso de Miraflores con Santa Cruz y con el desarrollo gastronómico, no ha sido un proceso intencional necesariamente. Pero creo que lo que sí es importante es que el actor público y el actor, no digo el privado necesariamente, porque el privado va a tener la idea muy clara, quiero que mi sueldo valga más y por lo tanto voy a activarlo de la forma que quiera hacerlo. Pero tenemos que tener las cosas muy claras en el sentido de qué manera nuestros propios procesos y nuestra propia participación en esto podría generar un proceso de exclusión que de repente no acaba siendo de desalojos ni unas cosas así tan escandalosas que podría pasar, pero que sí acaba rompiendo un poquito el modelo. Y ahí es donde nosotros, desde un punto que hayamos estado muy preocupados para evitar que de repente nos usen para esas cosas. En algún caso tuvimos alguna conversación con algunas personas que querían activar porque aquí había que sacar a los ambulantes. Y nosotros, bueno, pero los ambulantes igual les traen a ustedes algo que ustedes están haciendo, que es darle un poco de seguridad a la zona, pueden ser aliados. No, queremos erradicar a los ambulantes, que es un poco la frase que se usa en la política urbana local, ¿no? En otros casos quieren erradicar otro tipo de comportamientos. Hasta hace unos años había denuncias de erradicar homosexuales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, desde lo espacial y desde el diseño, y en todo caso desde lo que estamos haciendo con intervenciones urbanas, urbanismo táctico, placemaking, pueden también utilizarlos, así como pueden utilizar esos artistas de bellas artes que no sabían, y acabamos haciendo algo y generando una consecuencia que no queremos? Entonces, esa era un poquito nuestra reflexión y nuestras preocupaciones en el debate con el equipo y con las diferentes personas que han ido pasando por el proceso. Y bueno, me alegra mucho que haber logrado incluir la mesa, porque sentíamos que esa parte un poco más de la crítica era importante también traerla, ¿no? Bien, un aplauso a Mariana Alegre por su intervención. Bien, a mí me gustaría como someter a prueba el concepto de gentrificación, porque en nuestro entorno latinoamericano, en nuestro contexto latinoamericano, uno podría decir que una cosa es el proceso de mezcla entre grupos socioeconómicos distintos o entre actividades de distinta naturaleza en un mismo espacio. Un lugar degradado de característica homogénea, uno podría decir que tampoco es tan bueno, o que no es bueno. Un lugar deteriorado con población homogénea o con actividades homogéneas. Entonces la llegada de artistas, la llegada de profesionales, de talleres, no tiene por qué tener una connotación negativa. Lo negativo se produce cuando se detona una expulsión del habitante original. En Chile hoy día hay una discusión que se llama la integración inversa, que es decir, que llegan grupos socioeconómicos de mayor ingreso a comunas o a municipios que tienen menores ingresos, buscando mayor calidad, mayores superficies de predios, mayores viviendas de mayor tamaño a un precio medianamente accesible, y el formato es que se instalan como comunidades cerradas, que lo conocen ustedes, y que en el fondo algunos dicen que se está produciendo un fenómeno de aumento de plusvalía en la comuna completa. Yo creo que
El problema de este proceso de integración inversa tiene como buscando conceptos propios de Latinoamérica, ¿no? Quiero decir, el problema no basta solo con que convivan espacialmente, sino que en las interacciones que se producen en el encuentro entre estos grupos disímiles o distintos de la sociedad. Y en ello, el espacio público tiene un tremendo rol, porque si diseñamos para promover el encuentro homogéneo de grupos de la población, o diseñamos para promover el encuentro y sinergia y relacionamiento comercial, económico entre estos grupos, podemos promover una mejor ciudad. Volviendo al tema de la gentrificación, una cosa es el proceso de gentrificación de reemplazo, de reemplazo de grupos de menores ingresos producto de la llegada de grupos de mayores ingresos, cuando se produce por medio de expulsiones forzadas dirigidas como una política pública. Yo no sé si califica como gentrificación eso, pero han habido casos en Latinoamérica donde el Estado dirige iniciativas de expulsión de grupos que están bien localizados porque nacieron en esos lugares y que los sacan para dejar más homogénea la clase alta en algunas ciudades de nuestros países. Y otra forma es cuando la llegada de artistas, la llegada de profesionales genera un atractivo adicional que hace que el propietario original esté dispuesto a transar en el mercado esos nuevos atributos que tiene su bien inmueble y decida conscientemente salir del lugar en búsqueda de otros atributos de calidad de vida. No es que esté defendiendo la gentrificación, pero quiero matizarla de acuerdo a nuestra realidad. Si por ejemplo a una persona de bajo ingreso que tiene una casa patrimonial antigua en un sector que se está poniendo de moda, le ofrecen un monto equivalente que les permite cambiarse de comuna, cambiarse de lugar a una casa nueva con equipamiento, con servicio. No creo que sea solo la expulsión, no creo que aplique como proceso de expulsión gentrificador. Es una transacción en el mercado que permite que él pueda tomar libremente una decisión de cambiar y buscar otro atributo urbano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si estuviéramos en un escenario ideal de una ciudad justa, la decisión libre de la persona de cambiar de lugar para buscar otro atributo tendría sentido. El problema de nuestras ciudades es que nuestras ciudades no son ciudades justas. Entonces las alternativas que tiene este señor, propietario original de una zona que está creciendo, no siempre tiene esa alternativa de moverse a un lugar que cumpla con las expectativas o que cumpla con los atributos que desea. Entonces el problema no es el proceso, a mi juicio, no es la gentrificación así, sino la falta de alternativas que tenemos cada uno de nosotros como habitantes de una ciudad para escoger los lugares que deseamos. Ahora quiero seguir con una avanzar con algo que ha sido mencionado por Mariana, también un poco por Pablo, es el tema de quién tiene la agencia en la planificación, en la gentrificación, o sea, cómo se lleva a cabo un proceso de gentrificación. En un extremo, como dijo Pablo, que pone en duda esa gentrificación, creo que estoy de acuerdo con él, está el proceso de tratamiento forzado hecho por el Estado de remover a poblaciones pobres a la fuerza, digamos, de forma obligada. Eso es un extremo, pero hay otras formas un poco más sutiles y todavía planificadas, ¿verdad? Como el caso que mencionó Mariana de Monumental Callao, esta zona en el Callao en la que ya no hay planificación del Estado, sino es una especie de alianza entre el Estado y un propietario privado, que el Estado le crea las condiciones, le financia seguridad, le da ciertas condiciones favorables para que el inversionista compre los predios y luego los ponga a los alquiler baratos o gratis, y para que se forme un proceso, digamos, planificado de gentrificación, que puede resultar o puede no resultar, ¿no? Y en el otro extremo están lo que Mariana mencionó como casos no organizados de gentrificación. Yo personalmente pongo en duda que exista tal cosa. Yo creo que generalmente sí va a haber algo
Bueno, eso puede generar debate, pero siempre va a haber algún tipo de agencia de cierta forma, sea del gobierno local que busca atraer residentes con más dinero, o de especuladores o propietarios que se presionan al gobierno local porque tomen ciertas políticas que van a favorecer a su inversión, ya sea poner seguridad, sacar ambulantes, lo que sea necesario para mejorar la inversión. Pero hay dos extremos, ¿verdad? O podemos identificar más o menos dos extremos. Pero siempre se habla, en esta agencia se habla de los propietarios de los predios o de los especuladores y del gobierno local que busca atraer residentes. Son los dos agentes más evidentes en este proceso. Un tercer agente que no es tan obvio, pero quizás intencional, es, y eso lo que tienen algunos académicos, es estos tipos de intervenciones urbanas que sin quererlo pueden promover gentrificación. Hacer un parklet en una zona que está medio en disputa puede tener el efecto quizás no deseado por los que hacen el parklet de atraer nuevos residentes o nueva gente que use ese espacio con más dinero y empezar a transformar el espacio y empezar a promover un proceso de gentrificación. Entonces mi pregunta acá es como un activista urbano del espacio público, ¿qué debe hacer uno para que esos procesos de revitalizar el espacio público no sean cooptados por quienes buscan gentrificar, o sean cooptados o no generen procesos de gentrificación? ¿Qué se debe hacer? Quizás ser explícito en que es anti-gentrificador o anticapitalista o anti lo que genere la gentrificación, o con una forma neutral, quizás tomando una postura neutral sin ser explícito. ¿Sería muy fácil ser cooptado por eso? ¿Qué se debe hacer uno como activista del espacio público para que su actividad, como mencionó Mariana, no sea cooptada por el proceso gentrificador? Bueno, es un tema que me toca mucho como Traslado Urbe. Somos activistas urbanos y después un instituto de investigación empezó primero el activismo. Y nos baten la puerta muchas veces como las grandes empresas para hacer, como dicen, la comunicación o marketing, acciones. Vamos a hacer una acción con una mirada muy puntual y quieren que los resultados como los ponen sus marcas y tal. Y bueno, empezamos a buscar o que otros investigadores habían como dicho sobre el fenómeno, en especial en Brasil y América Latina, y apareció una palabra muy genial que son los ingenuos útiles, ¿no? ¿Cómo? El tonto útil. Y bueno, cuando conocemos ese término, mira, claro que quedamos muy como felices, imagina como 10 años atrás, buscando cualquier proyecto que nos pague, pero empieza ahí empezamos a pensar, no, el activismo, primero, acciones que nos estén como involucradas con lo que viven ahí, nosotros elegimos no hacer para no convertirnos en tontos útiles. Entonces, primero punto, como siempre buscar comprender a dónde están invitando, si no conoce el contexto a dónde está llegando, y otro es como abrazar la complejidad que tiene, porque a nada está como un punto, está solo, no existe tal cosa de ser como una isla. Tu acción va a generar otras cosas. Entonces, por el punto de vista del activismo urbano, como ser cooptado, creo que no es una tarea que ahora es difícil. Es fácil perceber cuando te invitan y nada, no hay conexión con la gente que vive allí. Puede investigar si están haciendo alguna nueva inversión muy privada. Siempre hay actores fuertes, fuerzas algunas veces no tan ocultas. Entonces pasa que estar atento ya empieza muy bien. Bueno, yo también creo que también hemos tenido algunas oportunidades en las que han aparecido posibilidades de proyectos que no tenían un trasfondo real en función del beneficio de la comunidad. En nuestro primer parklet lo hicimos sin hablar con nadie, de una forma tan rápida y un proceso tan inmediato
que básicamente, y además no hay un diseño arquitectónico, unos muebles. Entonces pusimos y luego sí pues tenemos que tener interacción, y ahí es donde vamos a poner también las mediciones del antes, del después, la conversación, para justamente pasar por un proceso de encuentro de esas necesidades. Y ahora la metodología no está evolucionado, la podemos hacer justamente con esa idea de buscar que hay más allá, ¿no? O sea, a la persona le molesta algo, pero ¿por qué te molesta? Y tratamos ahora incluso de usar el proceso como excusa para justamente nivelar el reconocimiento del otro como un ser en condiciones de equidad. ¿No? Se nos ha pasado varias veces y conversamos con Pablo, que siempre nos está por ahí, sobre hacer una colección de las frases célebres de nuestros vecinos o contrapartes, ¿no? Cosas como no quiero que me pongan en el parque porque viene gente de otros distritos, o en verdad no me pongas la ciclovía porque no queremos que la calle esté calmada y tal porque mis hijos no caminan, a la tienda va la empleada, ¿no? Entonces empiezas a generar y a notarse atisbos ciertamente de racismo, discriminación, clasismo, etcétera, que también corresponde romper, ¿no? Me molestan esos taxistas que comen en la puerta de mi casa porque generan basura, pero no hay ninguna basura en el piso. Pero es que van a botar basura. Entonces, ¿te molesta la basura que puede botar tu vecino o tu hijo o el taxista? ¿O te molesta el taxista a quien consideras además inferior por un tema de clase? ¿No? Entonces, ahí hay que buscar justamente esas diferencias entre la persona y su emoción, sus atributos, versus las emisiones que pueden generarse en un espacio público y que hay que mantener controladas para convivir correctamente. Nadie quiere la bulla a todo volumen, por más que sea el concierto, no sé, chévere música, puede molestar a alguien, o nadie quiere basura, ¿no? Entonces creo que sí, un poco en lo que comentaba Leonardo, nuestra estrategia ha sido en torno a que todos los procesos sí involucren a la comunidad. Y en el proceso también de aprendizaje, ¿no? Porque a veces nos hemos dado cuenta, había un concepto que a mí me parece, siempre me da un poco de, no sé, de algo raro, en ese sentido, que es esta idea de los indeseables. No, o sea, siempre hay alguien que es indeseable, y es este autor Whitey, ¿no? Whitey, que mencionaba justamente cómo las personas sin hogar, las personas, los adictos, algunos delincuentes acaban siendo los indeseables, no queremos que estén aquí. Entonces hay posibilidades de expulsión directa, ¿no? Erradicamos, mandan a los sirenos, a la policía, y hay otras formas de expulsarlos a través justamente de colocar luces, arreglar la zona, iluminar, dándole más seguridad al resto de personas porque hay elementos indeseados ahí. Pero ¿hasta qué punto equiparamos una persona sin hogar con un delincuente? ¿O hasta qué punto entendemos que una persona con problemas de alcoholismo que está ahí constantemente y que es un vecino del barrio, acaba siendo un problema también para el resto, ¿no? En el primer partner que hicimos en el de Miraflores, funcionó muy bien, la gente estaba feliz y tal, y de pronto un día, yo pasando de madrugada por ahí, veo una persona que está sentada, y digo, ay, qué lindo, se usa a las 3 de la mañana, tengo el ciclo completo. Y eso que terminó de cruzar la pista, y la persona no escuchaba, pero había sido como una imagen como muy repentina, entonces, y me di cuenta que estaba colocando atrás, entonces yo me quedé ahí con una sensación indefinida, porque claro, en teoría el parque tenía un permiso de 12 días, y ahí llevábamos ahí casi 2 meses. Y en teoría, lo que dijo el alcalde fue que era bienvenido el espacio de quedarse hasta que un vecino se quejara. Uno. Yo le dije, si te traigo 1000 firmas o 500, o no, uno, porque ese uno va a tener la razón legal. Ese espacio no es para eso, era un parque. Y yo me quedé 3 días pensando qué hacer con esa información, reportarla para que eviten que pase eso y por lo tanto que el espacio se quite, o sea, se mantenga y no se quite, o al revés, no hacer nada con el riesgo justamente de que el espacio acabe saliendo porque alguien se va a entonces me quedé con la idea en la cabeza y a pesar de que nunca llegué a hacer la llamada, conversé con un amigo colombiano que justo venía aquí, un especialista en transporte, y me dijo, mira, tú has construido un espacio público, tampoco has construido una casa. Y el problema de las personas sin hogar también es un problema, pero no es lo que tú estás buscando resolver con esta actividad. Yo nunca logré hacer la llamada porque igual no voy a hacer nada. Y luego sí supe que la gente del supermercado que estaba ahí al lado reordenó un poquito las cosas para que esos espacios que eran bastante cómodos para dormir, pues ya no fueran tantos. Entonces volvemos ahora sí al diseño ¿no? Entonces ahí hay, en fin, unos temas más que van ocurriendo en la práctica que a nosotros nos dejaron como
Sí, respecto a la pregunta, como para no ser los tontos útiles de cómo ser el urbanismo táctico un instrumento gentrificador, yo me detendría en entender nuestras actuaciones desde la forma o desde el proceso. A mí me gustaría detenerme un poquito como en esa doble condición. Si entendemos nuestro trabajo, nuestras acciones en el espacio público como resultado de una acción formal, podríamos de repente como engolosinarnos con el éxito de la primera acción. Como de repente hicimos un parler, te fue bien, podríais repetirlo industrialmente, repetirlo, entregar un parler por cada lugar. En el caso de las plazas de bolsillo tuvimos esa tentación de como ya encontramos un modelo exitoso, lo vamos a replicar en todos lados, pero teníamos la conciencia de que y también por formación, de que la configuración inicial debía adaptarse a las características del entorno donde se situaba, las características de las actividades, del tipo de comunidad que se encontraba, la cercanía con el transporte público, etc. Debía modificarse el modelo de acuerdo al lugar donde se instalaba. Sin embargo, tenemos una evaluación crítica respecto al proceso, porque pese a las adaptaciones que intentamos hacer, modificamos mobiliario, incorporamos más sombra, en algunos casos incorporamos juegos infantiles. Hoy día, viéndolo de manera crítica, consideramos que debemos amplificar nuestras habilidades de innovación en cada uno de los encargos que hagamos. Yo creo que recibamos. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de desprendernos del éxito de una acción y reinventar la solución de acuerdo a las características propias del lugar donde se emplaza y de las comunidades donde se emplaza. Eso es súper complementario con lo que ustedes dicen, porque eso permite conectarse profundamente con la comunidad. Y al conectarse profundamente con la comunidad, se disminuye el riesgo del desplazamiento, porque se producen procesos de fortalecimiento comunitario que promueven la organización y que hacen más difícil la acción de un privado, de que se tiente alguno con dinero, en el caso de la gentrificación tradicional. Entonces, yo quiero concluir respecto a tu pregunta, que si nosotros como activadores urbanos nos concentramos en que cada encargo tenga un componente innovador importante, vamos a tener herramientas para que nuestra solución innovadora esté más preocupada de construir un proceso, una manera de hacer, que un resultado formal específico. Una vez que en mi casa yo quería tener todo bien bonito, ¿no? Entonces desde la cocina, la sala, todo como ordenadito, bonito. Y en ese ordenadito, bonito, tenía la sala en un pomo que ya estaba medio viejo, feo, y como no quería que se vea, lo puse atrás de otros productos que se veían más bonitos, ¿no? La pimienta, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, me comencé a dar cuenta, cocinando, ¿no? Lo pongo cocinando, que era bastante incómodo, ¿no? Pero yo insistía, así terca, en mantener el espacio como estaba. Hasta que un día efectivamente se me cayeron todos los pomos y tuve en el piso vidrio, sal, pimienta, orégano, todo mezclado, y dije, bueno, pues eso pasa cuando uno quiere tener las cosas bonitas, pero no busca que las cosas sean prácticas y útiles, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos también de las intervenciones, las cosas que vamos a, la forma de activar en el espacio público, tenemos que tener claro el objetivo, ¿no? Si queremos espacios bonitos, probablemente vamos a ser tontos útiles, ¿no? Porque esos espacios bonitos luego se pueden convertir en mercancías, usarlas justamente para invitar a gente más bacán también, ¿no? Más bonita, entre comillas. Y creo que cuando hablamos de qué cosa es útil, qué cosa es práctico en la ciudad, a mí me ha gustado mucho el sticker que han entregado, de que no se trata solamente de generar espacios, sino de generar vínculos. Creo que si las intervenciones y el activismo que realizamos en los espacios públicos tienen como principal objetivo generar vínculos y vínculos entre personas heterogéneas, ahí estamos dando un buen paso, ¿no? Lo otro que quería
comentar es, a partir de lo que Mariana comentaba también de estas anécdotas con las personas, los vecinos, sí, pues, ¿no? También creo que algo peligroso, además de estos agentes como el Estado, ¿no? O el mercado, es también nosotros mismos a través de los discursos que vamos reproduciendo en relación a la ciudad y a la ciudad que queremos, ¿no? Nuevamente creo que muchas veces terminamos consciente o inconscientemente valorando más lo bonito, ¿no? Y no necesariamente lo que genera encuentro y vínculos. Muchas veces terminamos priorizando actividades para generar más seguridad, pero esa seguridad no necesariamente es seguridad para todos, ¿no? O sea, lo que puede ser seguridad para mí puede ser para otro ciudadano sentirse más vigilado. Entonces hay que siempre estar pensando cómo hay diversos lugares de enunciación y diversas formas de sentirse y verse afectados por las intervenciones que estamos realizando en los espacios. Justamente en Santa Cruz, una vecina me comentaba que ella sentía que ahora había más serenazgo, había más luz, y que eso era muy positivo. Después, otra vecina de dos calles, no siquiera dos calles, ¿no? 2 casas más ahí, que vivía en un solar, comentaba que lo que sentía ella es que era más vigilada, que había más seguridad, y eso hacía que el restaurante X podía poner una banquita afuera y los consumidores tomarse una cerveza afuera mientras que esperan que se desocupe el lugar, ¿no? Pero para ella, si quería sacar su sillón afuera, evidentemente iba a ser expulsada por serenazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa seguridad para unos significa finalmente vigilancia para otros, ¿no? Cuidado con esas cosas siempre cuando estamos pensando en ese tipo de intervenciones. Entonces, algo que creo que sobre lo que han hablado los 4 me gustaría profundizar es la importancia de estar pensando en el contexto al momento de hacer estas intervenciones o cualquier productividad o transformación de la ciudad. Y al contexto me refiero no solo al contexto muy local, sino al contexto más social y a nivel metropolitano. Pablo hablaba de que el problema no era los procesos de revitalización o gentrificación, sino un contexto más amplio de que no es una ciudad justa y por lo tanto alguien que se va a un lugar no tiene acceso a otro. A veces nos olvidamos de que América Latina es la región más desigual del mundo. Como estamos acá no nos damos cuenta de eso, pero lo es. O sea, hay desigualdad extrema en América Latina. Y sí, pero hablo igual. Ya, bueno, ya está. Ya, bueno, ya, perdón. Bueno, a veces nos olvidamos de esto, pero eso es un hecho. Y eso tiene que ver con lo que dice Pablo, de que el problema quizás no es que haya un cambio en un lugar, sino que ese cambio va a hacer que, debido a la desigualdad de que hay en otro espacio, con el acceso que esa persona tiene en ese barrio, no va a poder irse. O un ejemplo mucho más local, como el de Mariana, puede ser este espacio público, pequeño, temporal, y ese espacio es aprovechado por alguien que no tiene casa. Y claro, es un dilema de qué hacer, porque bueno, si no lo reporta igual va a desaparecer, o ¿sabe? Es un dilema en su momento, pero hay que tener en cuenta, lo que voy es que no hay que, pero, o sea, y la respuesta de este urbanista colombiano que le dice, tú has hecho un espacio público, no una casa, me parece bastante problemática, porque hagas lo que hagas, estás actuando sobre un contexto en el que lo que tú haces va a tener un efecto, más allá de que sea tu objetivo o no sé. Tú obviamente necesitas una casa, pero si hay un solo espacio público para convertirlo en una casa y esa persona no tenía casa y la reportas, esa persona va a dejar de tener casa por lo que tú has hecho. Entonces no es, y eso es ser sensible al contexto de lo que estás haciendo. Pero bueno, quizás cierro con esto, pero siempre cierro, no sé qué. Pensaba que iba a abrir preguntas, no sé cómo terminar, pero sí, pensé que esa es una conclusión, ser consciente, una vez que uno realiza activaciones sobre el espacio urbano, ser consciente sobre qué consecuencias van a tener esas activaciones, más allá de los objetivos inmediatos que esa puede tener. Por eso hay que ser consciente de lo que está haciendo y el contexto más amplio de lo que está haciendo.
O sí, o el ejemplo que puso Natalia también, ¿no? Claro, hago vigilancia, pero esa vigilancia significa que para otra persona no puede hacer lo mismo que las personas nuevas que vienen. Eso es parte del contexto del grupo. Pero bueno, gracias a los cuatro por la invitación.